hogares, amén. Y a las visitas muy especialmente las saludamos en el nombre de Jesús y deseamos con todo nuestro corazón que se queden con nosotros porque Dios va a obrar grandes cosas en esa vida de cada uno de ustedes, amén. Les invito, amada iglesia, para que abramos la palabra del Señor en Josué, capítulo 15. Gloria al Señor. Josué capítulo 15. Vamos a leer del verso 16 al 19 la palabra de Dios. Amén. Ay, ya se me pasó. Josué capítulo 15, del verso 16 al verso 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer y ustedes van a seguir la lectura en sus Biblias. Amén. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Amén. Bueno, gloria al Señor. Diciendo gloria a Dios, nos vamos a acomodar. Gloria a Dios, amén. A ver, todos decimos gloria a Dios, amén. Bueno, mis hermanos, amada iglesia del Señor, en esta noche vamos a observar acá en la palabra del Señor. Quiero comenzar esta enseñanza de la palabra de Dios con una pregunta. ¿Cuántas y cuántos de ustedes han escuchado la historia de Acsa o Acsa? ¿Cierto que no? O a ver, ¿quién? Bueno, si hay uno, de pronto no hay dos, porque no es muy común escuchar esta historia, amén. Entonces, el personaje femenino bíblico del que vamos a hablar en esta noche se llama Acsa, y el tema de hoy es la petición de una novia, amén. Bueno, mis hermanas, en el momento en que vamos escuchando, nos vamos a ir ubicando como iglesia del Señor en lo que nosotros estamos haciendo aquí en este mundo, qué es lo que estamos haciendo realmente en la iglesia del Señor Jesús, amén. Como todos los personajes femeninos usados por Dios acá en la Sagrada Historia, ¿cierto? En la Sagrada Palabra de Dios, esta historia de hoy de Acsa nos trae también un bonito ejemplo y una hermosa lección que debemos siempre recordar, amén. ¿A qué venimos nosotros acá? A recordar todo lo que ya Dios nos dijo, amén, y a tratar siempre de percibir la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. ¿Dónde? Aquí solamente, no, cuando estamos en la calle, en la universidad, en el trabajo y en la casa, delante de la familia, de los vecinos y de todas nuestras amistades, amén. Entonces, cada enseñanza que Dios ha dejado en su palabra, la ha dejado con un motivo muy especial. Seguramente nos traerá una partecita pequeña o grande, como sea, pero nos va a tocar un área de nuestra vida que necesita una ayuda o necesita ánimo, amén, o necesitamos tal vez entender algo, amén.
Entonces, en esta noche vamos a comenzar a hablar de nuestro personaje femenino bíblico de hoy, que se llama Axa. Yo digo Axa porque Axa, bueno, pero para hablar de Axa necesitamos hablar primero de su padre Caleb. ¿Quién era Caleb? Uno de los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida. Fueron a por allá a observar bien espías. El espía es alguien que va oculto, pero que va con una misión de observar algo muy importante, ¿cierto? Ellos fueron a reconocer la tierra. Vayan a ver cómo es esa tierra que Dios nos dio. O sea, Dios había dicho que ya se las había entregado. Entonces, ¿qué había que tener? Fe para recibir ese regalo de Dios. Entonces, recordemos que se fueron los 10 espías, los 12, pero 2, Caleb y Josué, fueron los que regresaron con noticias muy positivas. Los otros 10 vinieron a traer desánimo al pueblo, después de que Dios había dado esas promesas tan bonitas y después de que vieron en el desierto cómo Dios los protegió, ¿cierto? El amparo de Dios en el día, tapándoles con una columna de nube que el sol no los quemara, y de noche que una columna de fuego que los calentara, porque con la intensidad con que en el desierto hace calor, con esa misma intensidad hace frío en la noche, pero nuestro Dios estuvo ahí protegiéndoles, ¿verdad? Y sin embargo, esos 10 espías no creyeron ni se acordaron cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿cierto? Todas esas cosas, todo lo que Dios hizo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron allá a la tierra Canaán, pero la tenían que poseer, o sea, como quien dice, Dios dijo, véanla ahí, pero ustedes la tienen que poseer, ¿cierto? Entonces, a ellos se les olvidó todas esas cosas tan lindas que Dios dice, y a nosotros nos dice por boca del salmista, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando estaba pensando y pues en esta enseñanza, yo me ponía a recordar si yo podré recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el salmista le decía al alma de él, no olvides nunca ninguno de sus beneficios. Y yo creo que se nos olvidan muchísimos. Entonces, la idea es que en esta noche los vayamos recordando y que todos los días estemos en ese ton de estar haciendo los oficios, las cosas, el trabajo, lo que sea, y en la mente estar recordando todas las cosas lindas que Dios ha hecho, porque así estaremos ocupados y muy animados, y cuando venga el enemigo a desanimarnos, no le vamos a creer, no le vamos a copiar, no le vamos a ¿qué? A copiar, al enemigo no. Entonces resulta que Caleb era uno de esos, eran dos espías, los otros 10 se hicieron reprender de Dios, porque no honraron a Dios delante del pueblo trayendo buenas noticias, sino que vinieron a traer desánimo. No, vea, eso eran tierra de gigantes, oiga, ¿cómo se le ocurre que vamos a ir por allá nosotros? Bien cansados de cruzar ese desierto y que allá vean, vamos a quedar es como hormiguitas delante de esos gigantes, como langostas decían. Pero Josué y Caleb fueron 2 héroes de la fe, porque ellos cuando llegaron y los pusieron delante del pueblo, a ver, entonces dennos pues un informe. Entonces Josué y Caleb, a todos animosos, decían, no, después de escuchar todo eso decían, no, nosotros los tragaremos vivos. Y nosotros los vamos a poseer a esa tierra porque grande y mucho más poderoso el que está con nosotros, o sea, nuestro Dios. Y dijo, no, eso, mejor dicho, en términos de hoy día, paisa sería pan comido. Entonces, eso es honrar a Dios, hermanas y hermanos. Cuando nosotros le creemos a Dios, lo estamos honrando. Cuando tenemos una buena actitud, al estar haciendo uso de la fe, esperando en las promesas que Dios nos ha hecho,
Entonces, cuando tenemos, porque es que hay muchas maneras de esperar con fe en Dios. A veces uno está esperando en Dios que porque Dios me prometió que me va a sanar y nada. Y entonces uno empieza a refunfuñar, ¿cierto? ¿A Dios le agrada eso? No, no estamos honrando a Dios. Además, el que nos oiga dice, no, oiga, los inconversos que nos escuchen, nuestros familiares, no, oiga, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia? Mire como refunfuñando todo el tiempo, echándole cantaleta a Dios. No, pues pasa gracia, me quedo acá. No, cuando nosotros decimos, sí Señor, y aunque, hermanos, acordémonos de Job, aunque Él me matare, en Él confiaré. Eso dijo Job. Entonces, hermanos, y saben también qué palabras me acuerdan muchísimo, me parecen hermosas, muy hermosas hasta las lágrimas. Estos jóvenes que los iban a echar al horno de fuego y le dijeron al rey, aunque Dios no nos libre del rey ni nada, al rey mismo le dijeron, y aunque Dios no nos libre de tu mano, de todas maneras no vamos a adorar esa estatua. O sea, bien pueda écheme al horno porque es que no, mi fe es inquebrantable, ¿cierto? Y así debemos de ser nosotros, iglesia. Resulta que Caleb es un hombre que a través de la historia se ha recordado con mucho cariño porque él siempre tuvo ese temor de Dios, es reverente, pero no temor de miedo, sino un temor reverente, respetuoso a Dios y muy alegre de poder haber hecho todo ese servicio que hizo ayudando a Moisés. Entonces, cuando ya llegaron y repartieron toda la tierra prometida a todas las tribus, le dieron la parte de Caleb, claro, porque había sido un héroe un buen ayudante de Moisés con Josué. Entonces, Caleb tenía una hija que se llamaba Axa, única hija. Entonces, cuando ella tuvo edad de casarse, a ver, ¿cuáles muchachas tienen edad de casarse acá? Las muchachas bonitas del pueblo de Dios, las jóvenes. Entonces, cuando ella estaba así como ustedes, una muchacha joven, bonita, instruida en un hogar cristiano, porque desde niña ya me la imagino yo escuchando de los padres de Caleb y de su madre, de la mamá, escuchando todas esas anécdotas y todos los acontecimientos del día, cómo Dios los libraba, esos milagros tan tremendos que hacía, ¿cierto? Entonces, claro, ella se crió en ese ambiente y seguramente que era una excelente dama en el pueblo de Dios, temerosa de Dios, respetuosa de Dios y de sus padres, del hogar y todo eso. Entonces, miren, faltaba una tierra por conquistar. Amén. Faltaba una tierra por conquistar y entonces Dios le dijo, Caleb dijo, faltaba por allá un territorio y Caleb dijo, bueno, Caleb ya tenía lo de él, porque ya le habían dado la primera heredad que escogieron fue la de Caleb, porque así había dicho Moisés, porque se la había ganado, ¿cierto? Un buen líder, gran líder ejemplar. Entonces, él no se quedó, ay, yo ya tengo lo mío, no, ellos que vayan a conquistar lo de ellos verán. No, como era un líder siempre es un líder, nunca, en ningún momento deja de ser líder. Siempre está pendiente de los demás, un buen líder. Entonces, él dijo, no, voy a ir con ellos y les voy a ayudar. Yo ya tengo lo mío, pero voy a ir a ayudarle a cada uno. Entonces dijo, el que conquiste esta tierra, entonces le voy a dar a mi hija con una buena dote, a mi hija con una buena dote. Pero cuando él lo dijo, tal parece que quería que ese ganador fuera Otoniel, sobrino de él. Entonces, efectivamente se fueron y conquistaron esa tierra. ¿Quién la conquistó? ¿Quién fue el héroe? Otoniel. Entonces, Otoniel, como era sobrino de Caleb, era primo de la muchacha. Y entonces ya organizaron para casarse y le dio la dote, o sea, le dio muchas cosas. Le dio las tierras del Negev, se las dio Caleb a la hija y al yerno. Y entonces cuando fueron, él iba a llevarlos, como que esa era la costumbre, él iba a llevar la hija al nuevo hogar. Y cuando salieron entonces el esposo de ella, Otoniel, le dijo, Otoniel llegó a ser el primer juez de Israel.
O sea que estamos hablando de gente de clase, de nivel alto, los hijos de Dios. Amén. Entonces él le dijo, convenció a la muchacha que le dijera al papá porque Otoniel conocía esas tierras y sabía que no había agua. Donde no hay agua, ¿no hay qué? No hay nada, no hay vida, no hay nada, hay mucha dificultad. Hay gente que vive en tierras así, pero tienen que arreglárselas para el sustento, porque pues no hay agua, sin agua no vive nadie. Entonces él le dijo a ella y ella ahí mismo aceptó. Y entonces como que pensó, ¿qué vamos a hacer por allá sin agua? Dios mío, para mi familia, en mi nuevo hogar. ¿Y saben qué hizo? Se bajó del asno, ¿cierto? Por respeto a su padre. En ese tiempo honraban mucho a los padres. Ella se bajó del asno. El papá, cuando la vio que se bajó, le dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo, quiero que me regales fuentes de aguas. Entonces el padre no se puso a echarle cantaleta, pero ve a esta niña tan malagradecida, ya le di todas esas tierras por allá, y ¿qué más quiere pues? No, inmediatamente, como era su única hija y era un padre muy amoroso, entonces ¿qué hizo? Inmediatamente le dio, dice la Biblia que le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea, ella le dijo que le diera unas fuentes de agua, pero él le dio no solamente esas fuentes de agua de abajo, sino también las de arriba. Amén. Eso significa que era un padre muy amoroso, que era un padre comprensivo, y también significa eso que ella estaba haciendo una petición bien, una petición correcta, ¿cierto? Entonces se la concedió de inmediato. Quiero decirles, amada iglesia, que este sencillo pasaje de la palabra de Dios nos debe dar a entender a nosotros que así como Caleb era un excelente papá, un excelente padre, usted y yo, amada iglesia del Señor, tenemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Él es nuestro Padre. Siempre está el cuidado suyo y mío. Entonces, y yo creo que cada uno hemos visto obrar a Dios. De una u otra manera, pero hemos visto obrar a Dios. Amén. Y entre más usted se meta en la presencia de Dios, entre más se sumergidos en su presencia. Mientras más estemos sumergidos en la presencia de Dios, más experiencias lindas vamos a conseguir. Amén. Me parece muy lindo que cada uno de nosotros busquemos tener experiencias nuevas con Dios. ¿Y eso es imposible? No. Y no hay que hacer cosas especiales y unos sacrificios inmensos y buscar unas cosas raras, difíciles de conseguir para poder obtenerlo, no. Porque es que nuestro Dios está donde nosotros estemos. Lo único que lo aleja de nosotros es ¿qué? El pecado. De resto, nos consagramos a Dios y ahí lo tendremos siempre a nuestro lado. Amén. Y es muy lindo saber que Él dice en su palabra que si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Cierto? Hablando del Espíritu Santo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí está, sabérselo pedir. Entonces, hay muchas cosas. En otra parte dice, pedís y no recibís, pues porque no sabemos pedir, ¿cierto? Sabiendo pedir, tenemos a Dios de nuestro lado siempre. Amén. En Efesios 3:20, voy a pedirle por favor al Dedecón, por favor si nos colaboran. Efesios 3, verso 20. Vamos a ver, porque esos manantiales de arriba y de abajo, hermanos, significan, mire lo que significa, las diversas bendiciones que Dios se mantiene dándonos. Porque hermanas, yo siempre digo así, hermanos, Dios se mantiene bendiciéndonos.
A veces una prueba muy difícil o muy dura no permite que nosotros veamos todas las otras que Dios nos ha dado, porque esa es más dura y entonces nos centramos en esa, pero Él siempre se mantiene bendiciendo sus hijos, amén. Y esos manantiales de arriba y de abajo significan nada más y nada menos las bendiciones que Dios nos da. Esos manantiales de arriba y de abajo son figura de las diversas bendiciones de Dios para sus hijos, ¿cierto? O sea, los manantiales de arriba son las bendiciones espirituales y los manantiales de abajo son las bendiciones materiales o físicas que tengamos acá y que Él siempre se mantiene en función de suplir, amén. Efesios 3:20, mire lo que dice: de su Dios y de mi Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que nosotros le pedimos a Dios y pensamos que Él nos va a responder de unas maneras, pero Dios nos sorprende con mucho más. ¿Cierto que sí? Con mucho más. Porque yo sé que Dios da sin medida. Dios da sin medida y sin tristeza. A veces nosotros hemos dado cosas con tristeza, ¿cierto que sí? Ay, qué pesar, yo regalé, ay, no, y ya me está haciendo falta. Sí, a veces uno a veces ha dicho así, qué vergüenza del Señor Jesús, bueno, pero Él nos ama y nos perdona. Entonces, porque Él es el Dios inmutable, Él es el todopoderoso, el Dios de los imposibles, bueno, una cantidad de títulos hermosísimos y extraordinarios que le podríamos decir ahora y que le podemos ir diciendo todos los días de a poquito, porque con eso es que lo enamoramos a Él. Es que a Dios hay que enamorar a Dios también, amén. Él nos enamoró en la cruz del Calvario, se ganó el amor nuestro, amén. Se ganó nuestro corazón, porque habiendo tantas cosas para elegir, lo elegimos a Él. Obviamente que nosotros lo amamos a Él, como dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Pero Él nos amó primero. No es que nosotros éramos los que más sabemos amar, no, el que más sabe es Él. Entonces, quiero decirles, mis amados hermanos, que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos que Él nos puede dar o de lo que queremos, de lo que anhelamos. La provisión de Dios es inagotable. O sea, ¿qué quiere decir inagotable? Que nunca se acaba. Es una fuente que nunca se agota. Y Dios se deleita en hacer felices a sus hijos, dándoles bendiciones, proveyéndoles de todo y dándoles regalos. Amén. Él es nuestro proveedor. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y cuando nosotros, hermanas y hermanos, tenemos bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente las promesas de Dios, vean, hermanos, Dios se deleita en eso, porque por eso reprendió a los 10 espías que vinieron a decir cosas negativas, ¿cierto? Entonces, porque hay que saber esperar en Dios y porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas y siempre lo hemos visto cumplir esas promesas. Entonces, con eso nosotros honramos y glorificamos el nombre del Señor Jesús. Y como decía ahora, con una bonita actitud, una actitud de gratitud, aunque nos esté doliendo hasta el alma, entonces estamos adorando a Dios y Dios se glorifica. Y Dios puede estar preparando la bendición que usted y yo necesitamos en algún momento importante de nuestra vida. Bueno, o sea, todos los días que estamos dependiendo de Él. Amén. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, puede ser que usted tenga una petición muy grande en esta noche. Y puede ser que a veces el enemigo es osado y sabiendo cuánto amamos a nuestro Dios, Él viene con el desánimo.
porque el hecho de que usted y yo amemos tanto a Dios, eso no significa que el enemigo se va a ir, ¿no? Él siempre va a mandar los dardos de fuego, él siempre nos va a mandar los pensamientos, el desánimo, todas esas cosas, pero eso es lo que nosotros no podemos permitir, amén. Porque yo les pregunto, iglesia del Señor, si no esperamos en las promesas de Dios, ¿será que en el mundo podremos conseguir lo que Dios todavía no nos ha dado? No lo podremos conseguir nunca, jamás, porque el mundo no da nada, pues por lo menos nada bueno, amén. Dios es el proveedor de nosotros y Dios es el que nos da todo. Me pareció muy lindo lo que decía la hermana ahorita, la que dirigió. Dios nos da el hogar, ¿cierto? Nos da la tranquilidad, hay tantas cosas que Dios nos da, pero como es diario que nos mantiene dando, entonces ya como que no nos fijamos mucho, pero qué lindo recordarlo así, amén. Las cosas más sencillas y las cosas más importantes también, amén. Que Dios siempre sea recordado en la vida suya y en la vida mía en todo momento, ¿cierto? Porque cuando estamos muy pasivos y se nos olvida, se nos embolata por el corre-corre o el ajetreo de la vida, entonces el enemigo aprovecha y viene con desánimo. Cuando hay una petición, cierto que, a ver, nosotros no vamos a orar y a decir que es que Dios me tiene que responder ya, no, cierto que no, siempre decimos si es su voluntad. Hay un requisito para que esos manantiales, esas fuentes de arriba y de abajo nos lleguen. Hay un requisito, ¿cierto? Hay un requisito muy importante. Y yo le voy a pedir, por favor, que me ubiquen ahí en las pantallas, en los monitores, el Salmo 66, versos 18 al 20, porque son hermosas palabras que nos hacen recordar que dependemos de Dios y que Dios está ahí pendiente. Hermano, es que puede ser que usted y yo estemos cansados de pedir por alguna petición, claro, porque es que Dios, como nosotros no sabemos, como Él, entonces Él sabe cuánto nos tiene que dejar esperando, porque seguramente todavía no hemos entendido, todavía no hemos madurado y necesitamos entonces, como quien dice, sufrir un poquito para que después valoremos todas las cosas que Él nos da, amén. Mire un requisito para que usted reciba esos manantiales de arriba y esos manantiales de abajo, o sea, las bendiciones espirituales, que Dios bendiga su vida espiritual, que aumente su fe, que le fortalezca, que toda su familia llegue al conocimiento de Dios, todas esas cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y las materiales, que Dios bendiga su empleo, que si no tiene empleo, Dios le dé un buen empleo. Cuando ore no diga, Señor, dame un empleito por ahí no, dame un buen empleo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. La sanidad, todas esas cosas del cuerpo, la provisión, todo, si queremos, Dios nos pone también condiciones, porque es que todo lo que no trabajamos, no lo valoramos, ¿cierto? Entonces dice el texto, por favor, el texto de el Salmo 66, 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sí ven? Si uno mira la iniquidad, Dios no lo va a escuchar. Dios nos va a escuchar si somos santos y vivimos para Él. Amén. Bueno, esa es una. Otra, Santiago capítulo 4, versos del 2 al 4. Dice así. Santiago. Santiago capítulo 4, bueno, alguien que lo lea, dice, Santiago 4 del 2 al 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿cierto? Hay que pedir, pero saber pedir a Dios. Entonces, porque hay que pedir con entendimiento, porque uno no puede pedir cosas que Dios sabe que porque no nos las da, ¿cierto? Hay cosas que nos hacen daño,
¿cierto? Entonces es mejor estar, tampoco decir, es que Dios nos tiene que mantener en un corral de pobreza, porque si nos da bendiciones y tenemos algunos pesitos y una casa bien lujosa y un carrito bien, entonces ya nos apartamos. Pero ¿por qué nos vamos a apartar? Tenemos es que darle gracias, amén, y disfrutar esas bendiciones, o sea, orar con sabiduría. El Señor Jesús siempre que oraba, recordemos que Él decía, ese es otro requisito para que Dios nos responda. Él siempre decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. O sea, así debemos decirle al Señor. Cuando le confesamos nuestros pecados de corazón limpio a Dios, porque recordemos que Dios, si estamos en pecado, pues ahí vamos perdiendo porque Dios no nos va a escuchar. Entonces, cuando con un corazón limpio invocamos a Dios y le presentamos nuestras peticiones con motivos apropiados y con motivos convenientes, porque es que a veces estamos pidiendo cosas de pronto por allá que Dios sabe que no nos la va a dar porque no nos conviene. Entonces, y en su santa voluntad, que es lo principal, Dios oirá y contestará del modo que nos sea más conveniente, porque Él lo sabe todo, ¿cierto? Del modo más conveniente. Por eso decimos que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y si me lo quieres dar, y si me quieres hacer esto o aquello, o regalar esto, o sanarme, o lo que sea. ¿Por qué? Porque es que Él sabe todo de nosotros, todo, hasta lo del futuro. Él conoce todo, entonces Él sabe si nos conviene o no que nos dé esa bendición, ese regalo. Seguramente si en esta noche repartiéramos un papelito, o usted puede hacer el ejercicio en su casa, cuando esté por ahí así en descanso, entonces coja un papel y un lápiz y comience a escribir todas las cosas que usted recuerde que Dios le haya dado, todo, pero pues todas las bendiciones. No póngale ahí los regaños ni las reflexiones, no, ponga las bendiciones que Dios le ha dado y se asombrará de todo lo que Dios ha hecho por usted. Porque yo me he asombrado de todo lo que he hecho por lo que Dios ha hecho por mí, y creo que muchas cosas hasta se me han olvidado de tantos años ya en el Señor y tantas bondades, la mente ni siquiera a veces es capaz como de percibir todo. Pero lo que sí sabemos es que Él es fiel, amén. Tenemos a nuestro Dios fiel que nos guarda y nos bendice, amén. Y quiero terminar, hermanas y hermanos, diciéndole lo siguiente. Me parecen muy lindas las palabras de Job, cuando dice, de oídas te había oído, ¿cierto? O sea, mas ahora mis ojos te ven. Yo quiero decirles a las personas que nos visitan y a todos los que se están levantando en la iglesia del Señor, los jovencitos, los niños, que uno debe de buscar tener sus propias experiencias con Dios. Es muy lindo que a uno le cuenten, la hermana Julana, Perano, Sutano, nos mantenemos contándonos, ay, Dios me hizo esto, ay, estos días Dios hizo algo, tal cosa, muy lindo, pero tan lindo que nosotros mismos podamos experimentar la gloria de Dios, amén. Ver a Dios obrando. Yo, en tantos años que llevo en el Evangelio, aquí está la hermana Consuelo, que ella es de Aures, y ella y yo nos criamos en la iglesia central de Medellín. Y uno desde tan pequeño en la iglesia, es muy lindo cuando Dios le ha dado a uno tantas experiencias. Entonces, yo quiero así, abuelo de pájaro, por causa del tiempo, bueno, quiero decirles que y ustedes se dieron cuenta, hace por ahí que 20 días, o 15 o 20 días, algo así, que el Señor Jesús hizo un milagro muy grande en mí. Un milagro porque Él es tan bueno que yo ni siquiera se lo había pedido, pero Él lo hizo así instantáneo. Yo tuve un accidente en la casa, estaba con mis hijas,
organizando el apartamento mío porque lo había alquilado y lo iba a entregar al siguiente día, con fecha y hora, ¿cómo les parece? Y entonces estábamos poniéndolo bien bonito, rezanando, todas esas cosas, poniéndolo muy bonito. Y de un momento, entonces me dice mi hija, mami, yo le dije, mami, ¿qué hago? Y me dijo, mami, hágale a usted a la pieza suya, hágale lije, póngase a lijar que quede listo para pintar. Entonces yo me puse a lijar y me dijo, entonces yo lijando ya vi un poco de parches, cuando uno hace las tales cumpleaños que pega esas bombas y eso quedan unos parches en la pared y eso no desaparece. Entonces yo no quería que quedara eso porque ahí no, como eso es grasa, ahí no pega la pintura. Entonces el problema de uno ser perfeccionista, que yo no sé si eso es un defecto o una cualidad, más bien un defecto diría yo. Entonces yo dije, no, tengo que quitar eso de ahí, ahí no va a pegar la pintura. Entonces cogí, yo dije, ya sé, eso sale con thinner. Entonces cogí un pañito acá y la botella de thinner que ahora viene toda gordita y acá el cuellito delgado, justo me cabía aquí. Entonces yo la destapé y yo iba volteándola, untaba y yo feliz quitándolas. Ahí eso salía ahí mismo, pero en un momento, hermanos, vean. Yo quedé como si estuviera viendo, como si yo viera una visión. Yo quedé así como estaba parada y tenía las gafas. Y entonces yo quedé así y yo vi que esa botella se me zafó. Si hubiera sido de vidrio no hubiera sido tan grave el problema porque yo me quedo quietecita para que no me vaya a cortar o a recoger todo eso. Bueno, pero es que era de plástico y llenita, nueva. Entonces, y una garrafa, no era una botellita, era una garrafa. Entonces yo vi cuando se me soltó de acá y bajó como en cámara lenta. Cuando llegó abajo, yo la vi cuando saltó, rebotó como una pelota, rebotó y muy alto y se vino hasta acá y salió una fuente así con fuerza y se me pegó en los ojos. Pero me dio en los ojos y ahí mismo me empezó a quemar los ojos. Yo no sentía que me quemara la cara, si me la quemó, el Señor me la guardó, pero yo lo que sentí fue los ojos, cómo se me quemaban, y yo empecé a gritar, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Menos mal que me acordé porque hay veces que uno no se acuerda. Sí, a mí me han pasado cacharros y yo dije, ay Señor, perdón Padre Santo, y Él lo guarda a uno porque Él es nuestro guardador, pero verdad que a veces uno falla en eso. Entonces, pero yo era repitiendo seguido, hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando en ese momento yo llegué así sin abrir, como por la fe, yo llegué a abrir la chapa, porque yo estaba encerrada, porque era detrás de la puerta, el ala de la puerta. Yo abrí la puerta así y salí gritando, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces mi hija Jennifer estaba subida en una escalerita pintando así acá el cielo. Y la otra iba con unas cosas para el tercer piso y se devolvió y la de la escalera acá y se cae. Y la otra tiró todas esas cosas. Mami, ¿qué pasó? Y yo, me cayó thinner. Y ahí mismo abrieron la llave de lavaplatos y me metieron la cara y eran echándome en agua. Entonces, un rato y yo ya estaba cansada y parada cuando es que mami, mueva los ojos así por dentro. Bueno. Subimos al tercer piso y la mayor se puso a averiguar al doctor Google qué se hacía en estos casos. Entonces decía que tenía que echarme mucha agua, mami, mucha agua. Entonces vino Jennifer y trajo un cubo, una cosa ponchera cuadrada grande que tengo y ahí mismo me la llenaron de agua y mami, haga de cuenta que está en un río y abra los ojos y muévalos y yo era moviendo esos ojos por allá. Ay, Dios mío, yo pensaba un poco, pues no estaba tan desesperada de mis ojos, no sé, pero sí, yo sentía como todavía me ardían, entonces yo era torciendo esos ojos para todos los lados. Cuando ya dice la otra, y me dice Jennifer, Natalia, ¿y qué más dice? Entonces dice que, ay, aquí dice que se tiene que cambiar toda la ropa, quítese toda esa ropa, todo lo que esté contaminado de thinner, porque por los poros se le entra y se puede intoxicar la persona. Entonces ahí mismo me metí al baño, yo cogí ropa allá de mi closet, saqué una ropa y me llevé para el baño, me cambié, me metí a la ducha y era una ducha que estábamos estrenando grande, entonces yo abrí todo eso así como a calorcito de leche.
así, medio tibia, y metí, y dele, y tuerzas ojos para todos los lados, y yo, Señor, hay poder en tu nombre, Padre Santo, bueno, orando. Cuando ya llevaba como 40 minutos mis pobres ojos de echarle agua, entonces ahí mismo yo me voy a salir ya porque ya estoy muy cansada aquí parada. Entonces dije que sí, mami, sálgase pues. Entonces yo me arreglé y salí y me subí a mi cama y dije que me iba a acostar. Y yo pues ya sentía un poquito de ya no tanto ardor, pero todavía sentía que los ojos me estaban muy heridos. Entonces mi hija, la mayor, mientras tanto llamó a una amiga que trabaja en un hogar geriátrico, y ella le dijo, es mejor que se vayan con ella para urgencias porque le hacen un lavado de los ojos con un agua salina. Es mejor. Entonces ellas eran diciéndome, yo que no, yo estoy bien y hay poder en el nombre de Jesús. Y es que sí, mami, hay poder en el nombre de Jesús, pero nos vamos a ir porque usted necesita que le laven los ojos. Y yo, ay, bueno, entonces nos fuimos para el Palo Tobón. Resulta que allá me hospitalizaron, pero el médico que me hizo el triaje me puso en nivel 2. Y cuando yo estaba sentada en esa sala, yo leí, yo como todo lo leo, me encanta leer, yo voy pasando la vista así cuando voy viendo que decía… triaje nivel 2 es pérdida de un órgano o la muerte. Y yo dije, ¿cómo? Bueno, yo toda asustada. Entonces yo, ay Señor, ahí pueden en tu nombre mis ojos. Y yo ahí sentada, yo dije, ay Señor. Oigan, pues uno como es de conchudo con el Señor, yo le dije, Señor, yo no puedo creer que me vayas a dejar, Señor, sin leer tu palabra. Y como yo lloraba sin llorar, o sea, todo el tiempo era llorando, pero yo no estaba llorando, pero yo era llorando, esos ojos hinchados horrible, y me ardían y me picaban como si tuviera ají. Y entonces, pero yo aprovechaba eso y yo, a ratos, y yo, Señor, yo no puedo creer que me vayas a dejar sin leer tu palabra. Tú sabes cómo me gusta. Yo no sé qué voy a hacer en este mundo si no puedo volver a leer tu palabra. Hermano, yo no pensaba sino eso, porque me encanta leer la palabra de Dios. Entonces, y yo era así. Entonces por allá tuvimos que ir a la revisión y yo era pegada ahí, como cuando usted abre una persiana, las persianas que son unas reglitas así, usted abre una chiquitica, así nada más podía ver yo, de resto no podía ver nada, y yo era así, y pegada así de la pared y de mi hija. Y hermanas y hermanos, mi hija estuvo presente, la mayor, cuando el médico del triaje me dijo, yo veo esos ojos muy graves, no se vaya para la casa, quédese aquí que resulte siquiera una silla y que le echemos unas gotas y le lavemos los ojos a ver mientras la revisa el especialista. Entonces yo me quedé, iba diciendo, es que le voy a echar unas gotas reveladoras que van a mostrar el problema que usted tiene. Mi hija me dijo, mami, cuando él le echó esas gotas, como cuando no le echan aquí en los dientes para mirar si está bien o mal cepillado, así. Y me dijo, mami, cuando él te echó esas gotas, yo no quise decir nada, mami, yo casi me pongo a llorar ahí. Esos ojos estaban horribles, azules por dentro, revelando pues todas las ampollas que tenían. Y me dijo, el ojo derecho estaba en una sola ampolla sobre ampolla, y el otro sí estaba como hasta la mitad nomás. Entonces él me dijo que estaba muy mal y me dijo, yo le veo el ojo derecho, realmente yo lo veo demasiado comprometido, yo creo que ese ojo está muy grave. Pues me quiso decir que no se salvaba y que el otro apenas un poquito. Y me hizo el examen, ay Dios mío, ese que le hacen a uno para los lentes y eso. Y yo en donde no habían sino letras, yo veía hasta números y un poco de cosas ahí, decía unos disparates horribles. Entonces… pero hermanos, pero lo que es uno confiar en el Señor, yo era confiada, yo sabía que el Señor, pues o sea, es que uno depende de Dios. Y entonces mi hija me dijo, mami, yo tuve que disimular cuando yo vi esos ojos así tan horribles, yo dije, mi mamá se quedó ciega, ay Dios mío bendito, mi mamá se quedó ciega. Entonces el médico ya me dijo que me quedara hasta que me viera el otro médico por la mañana, como a las 4:30 me hicieron ese lavado en los ojos, pero tremendo, lavado con una cosa salina, una solución salina, 6 litros, 3 para un ojo y 3 para el otro, pero qué lavada. Y yo me dejé para proporcionarme pues como ayuda, no. Y entonces cuando me vio el médico a las 11 de la mañana me vio el especialista, y yo había llamado al hermano Jorge y le conté a nuestro pastor, el hermano Jorge que se fue. Eso fue un martes, ¿se acuerda que les pidió oración? Yo no sabía,
Pero había mucha gente orando por mí y en mi familia también. Hermanos, cuando me vio a las 11, el médico me decía, bueno, me hicieron todos los exámenes posibles y con un buen tiempo. Y las practicantes también. Y él me hizo otra vez el examen que ellas me hicieron, los exámenes en esos aparatos. Y cuando me dijo que me viniera y me sentara ahí en el escritorio con él al frente, y me dijo, bueno, María Victoria, aquí me haces el favor y me explicas dónde está lo que dice aquí. Y me mostró la historia de por la noche, la historia clínica. Yo no estoy viendo nada de lo que dice aquí. ¿Qué pasó? Me decía, es que yo no veo nada, vea, aquí dice que una señora de tanta edad, que no sé qué, entonces yo me imaginaba que le iban a traer así de un lado y de otro, ciega, porque a vos te cayó unas gotitas de thinner, y yo le dije, una garrafa, doctor, y es que, ¿cómo le parece? No, y estás andando, entró toda ella tranquila, tongoneada, saludando, entonces, ¿cómo así? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué pasó pues? Y yo le dije, doctor, lo que pasa es que estaban orando por mí y Dios me sanó. Y mientras oraban por mí, Dios me protegió los ojos cuando me cayó esa garrafa, una fuente así que me pegó duro y Dios me protegió. Y yo decía, es que, y él me miraba, es que, entonces yo, sí, doctor, ¿y cómo le parece que yo le decía al Señor que, Señor, yo no puedo creer que yo no vaya a volver a leer tu palabra? Doctor, es que a mí me encanta leer la Biblia, yo leo capítulos tras capítulos, me encanta sacar estudios, todo, vea, es que yo me deleito en la palabra y leo toda clase de libros, pero especialmente la palabra de Dios y libros cristianos. Es que muy bien. Ay, sí, porque entonces Dios te oyó. Y yo le dije, sí, Señor, y oyó a todos los que estaban orando por mí de la iglesia. Bueno, porque aquí no hay nada de lo que me dejó el doctor anoche. Ahí no hay nada. Y así. Así que te felicito porque bueno, lo que el de arriba decide, ahí no hay nada, me decía él. Ahí nadie puede decir más nada. Y yo, doctor, sí, yo le doy gracias a Dios porque sé que Él me cuidó mis ojos. Y me dijo, sí, señora, porque le voy a decir una cosa. Lo que dice aquí es que perdiste por completo el ojo derecho. Y el izquierdo ibas a ver solo un 20%. Así me dijo. Entonces yo le dije, bueno, doctor, gracias a Dios. Y yo le dije, doctor, entonces me va a dar de alta. Y es que, claro, ¿no ve que ese sentido que hay afuera y te voy a dejar aquí haciendo qué? Y entonces me dio de alta, hermanos, vea qué bendición tan grande. Es una garantía tener a nuestro Dios, es una garantía. Démosle un aplauso a nuestro Dios, aleluya. A las personas que nos visitan, quiero decirle a los amigos, a las amigas, a las visitas, a los jovencitos que se están levantando en la iglesia, lo mejor es tener a Dios de nuestro lado. Porque usted no necesita plata, porque ahí lo tiene a Él y Él le suple como sea la necesidad de lo que sea. Si está enfermo, si tiene un accidente, si está en peligro. Es más, de iglesia del Señor, de cuántas cosas nos habrá librado el Señor que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y hablando más que todo del mundo espiritual. ¿Cómo nos guarda el Señor de caer en redes de Satanás, verdad? Porque Él es fiel. Porque el Señor es maravilloso, Él es nuestro Dios todopoderoso, amén. Y quiero invitarles a que se pongan en pie y vamos a cantar un coro muy lindo que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, amén. Vamos a cantarlo con alegría, no vamos a pensar en lo que Dios va a hacer de hoy en adelante, porque Él va a hacer muchas cosas por usted y por mí, pero vamos a darle gracias por todo lo que ha hecho. Qué lindo, ¿cierto? Y vamos a cantar con alegría y con orgullo. Gloria al Señor. Cuando el Señor hiciere volver todos la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa
mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, hermanos.